Es una enfermedad autoinmune de órgano específico. Entonces, si yo le mando a hacer anticuerpos antinucleares a esa persona, ¿cómo esperarías que salgan? ¿Positivos o negativos? Pues positivos, ¿no? Positivos. Entonces, el hecho de que salga positivo en una paciente con tiroiditis de Hashimoto o una enfermedad autoinmune de la glándula tiroidea, ¿le hace que tenga otra enfermedad autoinmune por tener los ANA positivos? Pues sí, es muy posible que sí. Así como cuál. Pues el lupus, uno de ellos, o artritis reumatoide o Sjögren. O solamente con pedir ANA. O sea, me refiero a que se extiende la probabilidad de que padezca otros, no significa que nada más Hashimoto. Entonces, si tú tienes en la consulta un paciente con hipotiroidismo autoinmune, señora, debería de estudiarse porque posiblemente aparte del hipotiroidismo tiene lupus o Sjögren o artritis. Así le vas a decir. Pues no se lo digo, pero yo le digo que se haga pruebas más específicas para lo que, ¿Como o sea, si ya, cuáles? si ya sospecho que es tiroiditis de Hashimoto, pues hay pruebas de más específicas, como por ejemplo, bueno, de Hashimoto no sé, pero los ANA pues son muy generales, lo tienen la mayoría de las autoinmunes. Entonces, es muy delicado decir que con solamente el resultado de ANA tenga otra enfermedad. Porque si yo te digo que la población sana es portadora de anticuerpos antinucleares, ¿qué opinarías al respecto? Pues sí, es muy probable. ¿Qué porcentaje de la población sana cursa con anticuerpos antinucleares positivos? Entonces, con esta pregunta, te tumbo tu comentario sobre por tener anticuerpos antinucleares, la paciente con tiroiditis de Hashimoto puede tener lupus o artritis o otra cosa, porque es que tal si esos anticuerpos que tiene esa paciente de tiroiditis de Hashimoto, esos ANA positivos, se deben al anticuerpo circulante que provoca la tiroiditis de Hashimoto. Eso no le convierte el hecho de que tenga ANA positivo, que tenga otra enfermedad autoinmune. ¿Puede presentarse? Sí, pero el hecho de que solamente con el puro resultado, tú, señora, es que tiene que posiblemente tengo otra enfermedad, pues claro que no. Ahora sí, cualquier otro, usted misma o alguien más, ¿qué porcentaje de la población sana cursa con positividad de anticuerpos antinucleares? Nada más uno, no se amontonen. Pues podría ser un porcentaje bajo, bueno, no específico, ¿Cuál no es tengo. ese porcentaje? Acuérdense que Mm, en medicina hay cosas muy puntuales. Ustedes son médicos y yo soy médico. Yo sí entiendo el lenguaje médico, entonces con toda confianza háblenme el lenguaje médico. ¿Qué porcentaje? La pregunta es muy puntual. ¿Qué porcentaje? Si es alto o bajo, quiero un número. pues yo diría que de un 15%. Un 15%. ¿Quién da más? Tiéndenles para que su compañero ya exponga, porque de esto salen muchas dudas, muchas preguntas. Pues un 30, no Un sé. 30%. ¿Quién da más? Yo digo que un 5%. Un 5%. Bueno, la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Antes de contestar esta pregunta, necesito hacerles otra. ¿Cuál es el método, el estándar de oro para detectar los anticuerpos antinucleares?
Bueno, compañero que va a exponer Lupus todo esto lo ibas a mencionar. Pues sí menciono de Lozana y era algo con inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia indirecta, ¿en qué tipo de células? Pues justamente las nucleares, en específico No, hay un no tipo lo de puse. células que derivan de un tumor del carcinoma nasofaringio. En esas células de ese tumor se realiza el estudio de ANA. Las Y bueno, F2. que abreviadas son las EP2, que estas EP2 derivan del tumor del carcinoma nasofaringio. ¿Ok? ¿Y qué característica tienen estas células? ¿Por qué no se puede realizar en células de la piel, en células de la sangre? O sea, la inmunofluorescencia indirecta es al suero del paciente van a determinar si tiene anticuerpos o no, pero de forma indirecta, porque van a agarrar el suero y las van a depositar en donde hay un cultivo de estas células. Y si estos anticuerpos se unen de forma ávida a alguno de los componentes del núcleo, pues pueden decir que de forma indirecta, y es porque se prende con un colorcito fluorescente, de ahí el nombre de la técnica, la persona es portadora de anticuerpos antinucleares. ¿Ok? Entonces, esas células que les digo tienen características especiales. Son células grandes, tienen 3 núcleos, son células grandotas para acabar, ¿no? Entonces, para poder ver el resultado bajo microscopio, la persona pues tiene que estar muy bien entrenada en ver cómo se ven los anticuerpos antinucleares en este tipo de células. Entonces, al poder reconocerlas, ella poder decir si es portadora o no de anticuerpos antinucleares la persona. ¿Ok? Ahora, no es nada más sencillo de, sí prendió y sí tiene anticuerpos antinucleares. La persona experta en ver esto, que ahora ya lo hacen máquinas, pero también hay revisiones manuales al ojo humano, se puede ver bajo el microscopio, pero poder decir qué patrón forman esos anticuerpos antinucleares. Entonces, si ahorita lo menciona su compañero, lo explicamos un poco más a detalle. Pero los anticuerpos, cuando se ven bajo esta técnica, prendió la célula, algunos de los componentes del núcleo, hay que ver qué patrón forman, de qué patrón se colorea el núcleo, si es homogéneo, si es moteado, si es citoplasmático, si es centromérico, etcétera, etcétera, etcétera. Y de patrones, en la clasificación viejita, pues existían 4. Ahora hay una sociedad internacional que estudia los anticuerpos antinucleares, que tienen una página en internet que se llama ANA Patterns. Y entonces esta página los clasifica en 29 patrones de fluorescencia. Y dependiendo del patrón de fluorescencia, se tiene que mandar a hacer el anticuerpo específico. De ahí lo que su compañera había comentado, que el hecho de que a un paciente le tomen anticuerpos antinucleares, pues es muy general y pues claro, pero ahorita vamos a hablar con respecto a lupus, por qué decimos que es muy general y por qué se tiene que mandar a hacer uno específico, ¿ok? Porque y entonces ya puedo contestar la pregunta que me hice a mí mismo, porque nadie me la respondió, sobre ¿qué porcentaje de la población sana tiene positividad a anticuerpos antinucleares? Y la respuesta les dije que depende, porque aparte de emitir si es positivo y qué patrón tienen los anticuerpos, el patrón que forman, dependiendo cómo colorean el núcleo, los anticuerpos antinucleares, también se emite una cantidad sobre que se le denomina título. Puede ser títulos bajos o puede ser títulos altos, ¿ok? Entonces la respuesta es, si el paciente es sano y tiene positividad, a alguien se le ocurrió mandarle anticuerpos antinucleares, pero el título es bajo, el porcentaje asciende al 30%. Título bajo lo decimos que 1 a 80, siempre va a ser en múltiplos de 80. Si el título es alto,
el porcentaje disminuye de un 3 al 5%. Entonces, si yo en el examen les pregunto de forma general, ¿qué porcentaje de la población sana tiene positividad de anticuerpos antinucleares? La respuesta es el 30% de la población sana. ¿Ok? Y si les pregunto, ¿qué porcentaje de la población sana tiene positividad de anticuerpos antinucleares a títulos altos? La respuesta es que del 3 al 5% hay positividad en población sana a títulos altos. ¿Ok? Ahora, los anticuerpos antinucleares tienen indicaciones muy precisas para hacer este estudio, ¿ok? Entonces, si van a solicitarlo, tiene que ser así, anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta. Es el gold estándar. Cualquier otro método, aunque salga positivo, pues lo tienen que confirmar con el estándar de oro, ¿ok? ¿Qué les iba a mencionar con respecto a esto? Ay, se me va. El estándar de... las indicaciones. ¿Qué indicaciones absolutas debe de tener el paciente? ¿Qué manifestación clínica o de laboratorio te hace sospechar que el paciente tiene una enfermedad de tipo autoinmune y que necesitas mandarle a hacer anticuerpos antinucleares? ¿Cuáles serían esas indicaciones? ¿Dijo clínicas? Pueden ser clínicas o también de laboratorio, porque te hacen sospechar. Que aquí marqué las dos, tanto clínicas como el laboratorio, porque puede darse el caso. Pero principalmente son indicaciones clínicas para que solicites tú el estudio de anticuerpos antinucleares. ¿Pueden ser síntomas cutáneos? Síntomas cutáneos. La dermatitis atópica da síntomas cutáneos y no por eso le andamos pidiendo anticuerpos antinucleares. Tienen que ser más específicos. Yo diría que la afectación del sistema osteoarticular, o sea, algún síntoma relacionado con eso. Sistema osteoarticular, por ejemplo. Dolor de articulaciones. Es que la enfermedad articular degenerativa te da dolor articular y no por eso le andas solicitando anticuerpos antinucleares. Bueno, eso sí. Entonces tiene que ser más específico. Entonces, tarea. ¿Ok? Tarea. Para todos, para ambos grupos. Realizar una lista de las manifestaciones clínicas que te hacen sospechar que el paciente cursa con enfermedad autoinmune y que por ende le tienes que solicitar anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta. Les voy a ayudar con por ejemplo, artritis, de más de 6 semanas de duración, sin causa aparente. Para llegar a este punto donde solicitamos los anticuerpos antinucleares, he de comentarles que el paciente ya debió haber sido abordado, estudiado, dicho en otras palabras, por otras enfermedades que también causen esta sintomatología. Por ejemplo, en los adultos jóvenes y adultos maduros también, pueden tener artritis, algo que se llama artritis reactiva. Una artritis reactiva que se ocasiona por microorganismos específicos. ¿Y por qué en adultos jóvenes se da y en adultos maduros? Porque son sexualmente activos. Y la artritis reactiva está más relacionada con gérmenes que provocan enfermedades de transmisión sexual. ¿Ok? Entonces, la artritis reactiva no es una indicación para que se realicen anticuerpos antinucleares. Pero si un paciente tiene artritis,
deben de excluir otras causas, decir que no se trata de lo otro más común y que su artritis no le encuentran causa aparente y que deben de estudiarlo por una enfermedad autoinmune. ¿Cuál es la enfermedad autoinmune que afecta a las articulaciones por excelencia? La artritis reumatoide. Entonces, cuando veamos artritis reumatoide, hay los casos de que no a todos les tienen que solicitar anticuerpos antinucleares. Se solicita el anticuerpo específico de la artritis, que ya lo vamos a ver, que es el anticuerpo antipéptido citrullinado cíclico, ¿no? Pero un paciente con artritis reumatoide que cursa con positividad de anticuerpos antinucleares, le aumenta el riesgo de uveitis, ¿ok? Sobre todo si es mujer, ¿ok? Entonces, me van a hacer una lista de qué manifestaciones, ya les ayudé con una, ¿no? La artritis de más de 6 semanas de duración, que esto aplica más para los niños, de 6 semanas de duración y que no tiene causa aparente. Les voy a ayudar con una segunda. ¿Con cuál? Con citopenias, por eso les digo que también pueden ser alteraciones bioquímicas, o sea, las paraclínicas, citopenias en un paciente en el que ya se haya descartado otras enfermedades, principalmente leucemia o linfoma, ¿ok? Supongamos que, ¿qué tipo de alteraciones? Anemia, linfopenia, ¿ok? Y así me van haciendo su lista. Entonces, las manifestaciones tienen que ser específicas. Nada de, pues, dolor articular. Pues, híjole, los niños tienen dolor articular, se llama hiperlaxitud articular benigna de la infancia, que cursa con dolor articular, y no por eso le pedimos anticuerpos antinucleares. Entonces, la manifestación tienen que describir cómo se comporta. Por ejemplo, la artritis en el lupus es una artritis de tipo no deformante, que tiene subluxaciones en cuello de cisne, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una indicación. Si ven un paciente que tiene esa manifestación, pues pídanle anticuerpos antinucleares, no vaya siendo que tenga lupus, ¿verdad? Y así, las manifestaciones clínicas, ¿ok? El listado, pues bueno, eso ya lo voy a revisar yo y pues ya les voy a decir si les falta o no le falta. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Porque ustedes pueden egresar, ya graduarse como médicos, cirujanos y parteros. ¿Ustedes son parteros o son homeópatas? Partero. Parteros. Entonces ya graduarse y ver a los pacientes y andar recetando, indicando por la vida hacerse anticuerpos a medio mundo, ¿no? Pues porque en su materia de inmunología les dijeron que si sospechaban, pero debe ser una sospecha fuerte. No es como que tengo 3 días con dolor articular, mándate a hacer anticuerpos, no. Y regularmente todos estos pacientes que tienen algunas de las manifestaciones que van a enlistar, ya llevan bastante tiempo con esa manifestación y son motivos de consulta. Es que se me hinchan mis articulaciones de las manos o se me hincha la rodilla derecha, se me quita y se me hincha la rodilla izquierda y después la muñeca y etcétera, 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 ¿no? Entonces llevan mucho tiempo esos pacientes, entonces eso te da la pauta a pensar que probablemente se trate de una enfermedad autoinmune, pero siempre ustedes antes de emitir un diagnóstico deben de descartar otras que tienen mayor frecuencia y que causan lo mismo, porque el lupus eritematoso sistémico, como la leucemia linfoblástica aguda y la tuberculosis son las grandes simuladoras. Entonces ya ha pasado que se diagnostica, no voy a decir nombres de nada, se diagnostican como es que tiene artritis idiopática juvenil. ¿Y cuál? Es una leucemia, pero que su debut fue a nivel articular, es una artritis leucémica. Y los tratamientos pues son completamente diferentes. Entonces, por eso cuando hagan su lista de las manifestaciones, describan bien esa manifestación. ¿Qué requisitos debe de cumplir esa manifestación para que yo pueda solicitar los anticuerpos antinucleares? ¿Quedó claro? Sí. Sí.
Ok, excelente. Entonces, sin mayor preámbulo, y si tienen dudas sobre la exposición, porque les digo, lupus podemos durar, yo creo, hay cursos de especialización de lupus y de nefritis lúpica y del nivel que quieran de lupus. Podemos hablar muchísimo tiempo, pero ustedes se deben de llevar con lo más general de lupus para que puedan identificarlo, poder diagnosticarlo, porque tratarlo, pues ya no lo tratarían. Pero bueno, sin mayor preámbulo, vamos a darle paso a su compañero que nos va a exponer lupus eritematoso sistémico. Sí, gracias, doctor. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Marco y el día de hoy les hablaré sobre una enfermedad autoinmune que, como ya mencionó el doctor, pues va a ser el lupus eritematoso sistémico. La que sigue, por favor. Bueno, antes que nada, esta enfermedad, pues es, como comenta el doctor, es muy extensa. Intenté como meramente mencionar generalidades y enfocarnos un poquito en específico en lo que va a ser en la parte del diagnóstico. Pero pues bueno, comenzando a definir qué es, pues meramente esta va a ser un trastorno autoinmune crónico caracterizado por la producción de autoanticuerpos, que estos van a ir dirigidos contra antígenos nucleares y citoplasmáticos. En otras palabras, esto, bueno, va a ser la producción de autoanticuerpos por parte del sistema inmune y obviamente, pues esto va a ser un error del cuerpo, por así decirlo, donde no se va a reconocer lo propio y va a ser atacado. Ahora, hablando de algunas características generales, tenemos que estos autoanticuerpos pueden afectar varios órganos. Obviamente, depende del órgano que se vea afectado, pues va a dar diferentes tipos de manifestaciones clínicas e inmunológicas. Es por eso que de ahí nuestro cuadro clínico va a ser demasiado variado y va a ser muy extenso, porque pues le repito, va a depender del órgano al que se esté dañando. Ahora, hablando un poco de historia, bueno, vamos a tener que esta fue descrita en el siglo XVIII por el médico Rogerius, que fue quien la describió por primera vez a través de las lesiones faciales de tipo erosivas que simulaban la mordedura de un lobo. De ahí el significado de la palabra lupus, que en latín antiguo significa lobo. Bueno, a lo largo de los años se fue adquiriendo mayor conocimiento de esta enfermedad y entre las contribuciones más importantes tenemos que a mediados del siglo XIX se mantuvieron meramente las descripciones dermatológicas y fue hasta 1833 cuando se acuñó el término eritema, que obviamente pues esta palabra se va a relacionar mucho con lo que va a ser la enfermedad. Y después von Ebra describió en 1846 la erupción facial en forma de mariposa, que como ya sabemos es un signo muy común de la enfermedad. Otro personaje llamado Kaposi en 1872 describió por primera vez las manifestaciones sistémicas del lupus. La que sigue, por favor. Bueno, retomando a Kaposi, tenemos que él estableció de una manera más precisa algunas manifestaciones clínicas como los nódulos subcutáneos, la artritis con hipertrofia sinovial, linfadenopatías, fiebre, pérdida de peso, anemia y afectaciones al sistema nervioso central. Estos signos fueron confirmados años después por otros dos doctores que fueron Osler y Jadasson. Bueno, a mediados del siglo XX se identificó la célula de lupus eritematoso en la médula ósea de algunos pacientes. Esto fue algo muy importante, ya que con ayuda de algunas pruebas de inmunofluorescencia, como son las que mencionó el doctor, que se ocupan justamente para los anticuerpos antinucleares, se pudo comprender mejor algunos aspectos de la enfermedad. También se identificaron anticuerpos contra el ADN, o mejor conocidas como las anti-ADN, que son inmunoglobulinas que justamente reconocen los componentes del ADN. También se identificaron anticuerpos contra antígenos nucleares extraíbles y anticuerpos anticardiolipinas. Todos estos como causantes de signos y síntomas que obviamente ayudaron a comprender mucho mejor la enfermedad. Bueno, si bien ha habido varios avances en la investigación del lupus, esta sigue siendo una enfermedad desconocida debido a que tiene una evolución muy aleatoria, como les comentaba, dependiendo del órgano que afecte, pues va a haber una gran variedad clínica. Con esto podemos decir que puede haber pacientes con síntomas leves, por lo que la enfermedad pues no va a afectar su día a día, mientras que hay otros en los que la enfermedad es muy incapacitante y pues repercute de una manera muy grave a estos pacientes. La que sigue. Bueno, ahora pasando a la epidemiología, tenemos que esta es una enfermedad que suele afectar a
más a las mujeres adultas, aunque igual hay registro que, hablando de porcentajes, entre un 15 y un 20% de los casos se presenta durante la infancia, siendo esta la presentación más grave de la enfermedad. También se dice que esta enfermedad no hace distinción ni de género, raza ni edad, pero pues hay mayor incidencia en afroamericanos y afrocaribeños. Como ya dijimos, esta va a tener una predilección por mujeres. Se dice que esta va a afectar principalmente entre la tercera y cuarta década de edad, aunque la literatura también nos dice que en algunos lugares de África Occidental se informó una baja incidencia, y esto se atribuye más que nada a la malaria, que pues bueno, se tiene la idea que la malaria, como recordaremos, es una enfermedad causada por un parásito que se transmite por la picadura de un mosquito, y se dice que esta enfermedad pues va a alterar nuestro sistema inmune de las personas, y por lo tanto crea una especie de resistencia a padecer el lupus. Ahora hablando de los lugares con menor incidencia, la literatura también nos dice que los países que tienen justamente menor incidencia son los europeos, y también incluye a todos sus descendientes que están en diferentes partes del mundo. Al menos se tiene registro que estos tienen menor predisposición de padecer la enfermedad. Mientras que la tasa de supervivencia también ha mostrado pues resultados buenos, debido a que en los últimos 50 años se ha ido aumentando, ya que desde 1950 había una supervivencia menor al 50%, y a principios del siglo XXI se registró una tasa de supervivencia casi del 95%, y pues esto nos indica que pues han hecho muchos avances importantes pues para el manejo de esta enfermedad. La que sigue. Bueno, ahora pasando a la etiopatogénesis, aún no se conoce meramente el mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad, pero a lo largo del tiempo se han intentado plantear hipótesis acerca de esta enfermedad, siendo la más aceptada la que se relaciona con la predisposición genética y ambiental, en donde ambas se enfocan meramente a dañar pues lo que va a ser el sistema inmune. Hablando del componente genético, vamos a tener diferentes tipos de genes que van a sufrir mutaciones y van a desencadenar justamente una serie de respuestas que nos van a afectar la formación de los autoanticuerpos. Entre los principales genes mutados vamos a tener al HLA, que pues bueno, aquí va a existir una gran variedad de subtipos y cada uno de ellos va a ser específicos de una región. De hecho, el artículo que nos compartió el doctor justamente viene una tabla en donde vienen, o sea, una infinidad de justamente de estos genes, en donde nos dice que, suponiendo el HLA, por decir un número 18, es más común de cierta región del mundo, mientras que en otra, pues se ocupa otro subtipo. Pero pues bueno, aparte de esta predisposición genética, vamos a tener otros factores ambientales, como puede ser la exposición a algunos genes, a algunos virus, perdón. Y pues también, como les comentaba, vamos a tener algunos factores ambientales que nos van a hacer más susceptibles a padecer esta enfermedad. Por ejemplo, la exposición al sol, que es una de las más importantes, ya que los rayos ultravioleta nos alteran lo que va a ser la apoptosis de los queratinocitos, o van a modificar lo que va a ser el ADN de algunas células, lo que los va a volver antigénicas. Y pues también vamos a tener factores ambientales como el tabaquismo, la exposición a algunos virus, el consumo de fármacos como la hidralacina, y la literatura también nos comenta que el consumo de alfalfa puede ser malo pues para esta enfermedad, porque dice que tiene un aminoácido que es la L-canavanina, que justamente es un aminoácido que aumenta la inflamación y estimula al sistema inmunológico, propiciando lo que va a ser el daño en tejidos y células. La que sigue. En el lupus va a haber 3 mecanismos que nos van a producir el daño. El primero de ellos pues va a ser la formación de los autoanticuerpos. También vamos a tener el depósito de inmunocomplejos y pues la activación del complemento. Como mencionamos, hay genes susceptibles que nos pueden llevar a desarrollar lupus y llevarnos a su vez a una pérdida de la tolerancia. Es decir, que el cuerpo pues no va a reconocer lo propio, y así va a ser que va a ser atacado por sí mismo. También, como ya dijimos, habrá una infinidad de factores ambientales relacionados con el desarrollo de la enfermedad. Entonces, esta relación de genes y ambiente van a provocar una respuesta inmunitaria anormal que justamente nos van a llevar a la formación de autoanticuerpos e inmunocomplejos. Estos complejos pueden viajar a través del torrente sanguíneo y depositarse en la pared de diferentes tejidos, y así activando justamente lo que va a ser el complemento, provocando la inflamación y generando el daño orgánico irreversible. La que sigue. Bueno, ahora hablando de manifestaciones clínicas, justamente aquí intenté resumirlas un poco porque pues son demasiadas y justamente cada una de ellas va a tener como cosas en particular, pero hablando rápida de ellas y como en general,
se van a caracterizar por periodos alternos de remisión y exacerbación, es decir, pueden estar presentes por un momento y después pues ya no, justamente como nos comentaba el doctor, y pues va a ser muy importante saber que esta enfermedad puede atacar a cualquier órgano del cuerpo, por lo tanto, los signos y síntomas se pueden clasificar en dos grupos. El primero de ellos va a ser el constitucional y el segundo de ellos pues va a ser los daños a órganos. Comenzando con los constitucionales, tenemos que estos van a englobar lo que es la fatiga, que se caracteriza en el 80 y 100% de los casos. Y si bien en algunos casos no se va a relacionar meramente con la enfermedad, se va a atribuir a algunos factores como la depresión, el estrés, la anemia y el hábito de fumar o incluso el sedentarismo. Esto más que nada por lo incapacitante que puede llegar a ser la enfermedad. Entonces todos estos que les acabo de mencionar van a ser más que nada síntomas o enfermedades anexas a lo que va a ser el lupus. Bueno, otro signo constitucional va a ser la fiebre, que se presenta en el 50% de los casos, aunque igual tiene diferentes motivos de aparición. Por ejemplo, puede ser un efecto adverso de algún medicamento o también puede ser por una infección relacionada o justamente también puede estar dada meramente por el lupus. Es por eso que también tenemos que prestar mucha atención a lo que va a ser la etiología. Bueno, más adelante les hablaré de eso, pero pues sí, el lupus va a ser más que nada característico porque en el diagnóstico no vamos a tener como algo que nos indique que nos está dando este síntoma. Bueno, otro signo va a ser el cambio de peso. Este se va a observar desde mucho antes de llegar al diagnóstico de lupus y la literatura nos dice que a veces es más común el aumento de peso que la disminución, más que nada por el uso de corticosteroides. Estos van a ser medicamentos que vamos a mencionar en el tratamiento y pues van a ser muy importantes para llevar un, pues sí, un tratamiento de esta enfermedad. Ahora los signos y síntomas que se van a relacionar a órganos van a ser demasiados, pero comenzando con el aparato musculoesquelético, bueno, estos pueden, o más que nada van a incluir lo que va a ser la artralgia, la artritis y la osteonecrosis. Bueno, la artritis y la artralgia van a tender a ser más que nada migratorias. Esto va a ser una característica del lupus, ya que generalmente van a involucrar articulaciones simétricas y pequeñas, principalmente en lo que va a ser las rodillas y los huesos del carpo. Además, también las estructuras periarticulares pueden inflamarse, lo que nos puede llevar a manifestar lo que va a ser una tendinitis o una tenosinovitis, o también podemos llegar a lo que va a ser la rotura de tendones. En otros casos también puede haber lo que va a ser la necrosis avascular, causando dolor y discapacidades en las articulaciones. Principalmente esto se va a dar en articulaciones más grandes, como va a ser las rodillas y caderas. También los músculos van a tener algunas afecciones, se van a dar clínicamente a través de mialgias y debilidad muscular. Estas van a ser principalmente en zonas como el cuello, la pelvis y los muslos. También se puede presentar en hombros y en la parte superior de los brazos, lo que va a dificultar subir escaleras o levantarse de una silla. Por lo tanto, ahí también puede ser como un foco de diagnóstico, por así decirlo. Bueno, hablando de otro grupo, también vamos a tener signos y síntomas renales, que estos van a ser más que nada una lesión directa de lupus o también puede ser una causa del tratamiento, es decir, podemos tener síntomas renales después de comenzar el tratamiento, más que nada por todos los fármacos que van a estar involucrados en esta enfermedad. Bueno, también vamos a tener signos gastrointestinales, siendo la vasculitis mesentérica uno de los más comunes y pues justamente se debe tener mucho cuidado con estos pacientes porque pueden provocar isquemias o perforaciones e incluso llegar a algunos infartos. Bueno, también tenemos síntomas pulmonares, ya que los pacientes con lupus suelen verse afectados por pleuritis o neumonitis. También van a presentar lo que va a ser dificultad respiratoria aguda, hemorragias alveolares difusas o neumonitis intersticiales crónicas. Y en casos muy, muy raros, justamente se puede cursar igual con embolias pulmonares e hipertensión arterial pulmonar. Bueno, ahora pasando a las lesiones cardiovasculares, los pacientes van a presentar enfermedades cardíacas, más que nada se van a enfocar en lo que van a ser las válvulas, también va a haber enfermedades venosas y arteriales que se van a asociar más que nada a anticuerpos antifosfolípidos. Y bueno, la literatura nos comenta que estas enfermedades cardiovasculares son más que nada el resultado de un conjunto de factores de riesgo, es decir, como aspectos que ya tenía el paciente desde antes del diagnóstico, como pueden ser las dislipidemias, la hipertensión, la diabetes y algunos hábitos como puede ser el tabaquismo. Igual si el paciente ya contaba con antecedentes de enfermedades renales, pues va a ser más que nada muy obvia la afección hablando de un tema cardiovascular. La que sigue, por favor. Bueno, también el lupus va a darnos algunas manifestaciones neuropsiquiátricas que se van a enfocar principalmente en lo que pueden ser convulsiones y accidentes cerebrovasculares como ataque isquémico transitorio o trombosis de los senos venosos, mientras que las dos manifestaciones psiquiátricas más comunes van a ser la depresión y la disfunción cognitiva.
aunque también se pueden presentar síntomas como dolor de cabeza, trastornos del estado de ánimo, confusión aguda y ansiedad. Bueno, los pacientes con lupus también van a presentar enfermedades hematológicas como citopenia y trombonfilia. Eso también va a ser muy importante en el diagnóstico, que pues igual hay algunos criterios que les voy a mencionar y es importante tener en cuenta esto. Bueno, algunos síntomas oculares que también va a haber van a ser más que nada la afección al nervio óptico y la periórbita, y también se pueden haber afectados algunos anexos oculares como puede ser la órbita, la conjuntiva y párpados. De hecho, la literatura nos dice que la manifestación clínica más común de esta área va a ser la queratoconjuntivitis, mientras que los síntomas más graves van a ser los que se van a relacionar al daño del nervio óptico, como puede ser la neuritis óptica o la vasoclusión retiniana. Bueno, ahora pasando a los síntomas cutáneos, bueno, vamos a tener que la piel va a ser uno de los órganos más afectados, ya que el 85% de los pacientes van a presentar afección en la piel. Por lo tanto, se ha establecido una clasificación para ese tipo de lesiones, es decir, para las lesiones muculocutáneas, y se van a clasificar en 3 grupos. La primera de ellas, pues, va a ser la crónico-cutánea, después vamos a pasar a la crónico-subaguda y por último, perdón, a la cutánea subaguda, y por último vamos a tener a la cutánea aguda. Bueno, la gravedad de la enfermedad se va a asociar principalmente a esta clasificación, por lo tanto, toda lesión cutánea debe ser evaluada mediante exámenes histopatológicos e inmunohistológicos. Y pues bueno, las principales manifestaciones cutáneas van a ser la erupción malar, que consiste en una erupción eritematosa en las mejillas, que justamente ahí está la imagen. Y pues bueno, esta erupción eritematosa, les comentaba, se va a dar en las mejillas y también se va a presentar en lo que va a ser el puente nasal, lo que se conoce como la forma de mariposa, y pues en ocasiones esta puede ser dolorosa o pruriginosa. También se puede presentar lesiones discoideas localizadas y generalizadas. Estas son en forma de disco con placas eritematosas de diferentes tamaños con hiperkeratosis folicular. Y pues estas lesiones se van a caracterizar porque se van a distribuir como en círculo. Y pues bueno, también en ocasiones pueden ser dolorosas y pruriginosas. Algunas lesiones pueden hipertrofiarse y en ocasiones pueden evolucionar a lo que va a ser al cáncer de piel. La literatura decía que era muy raro, pero pues que igual podía pasar, por lo tanto pues tenemos que tenerlo en cuenta. Y pues estas lesiones van a representar la forma más común del lupus cutáneo o también mejor conocido como lupus discoide, es decir, como que por lesiones dermatológicas hay una clase de subclasificaciones de lupus. Y pues bueno, una de las características más interesantes es que todas estas lesiones se van a caracterizar por ser fotosensibles, es decir, si el paciente se expone al sol, puede presentar lesiones cutáneas en cara, brazos y dorsos de las manos. Esta forma de lupus se caracteriza por una lesión papular en placa con ligera descamación y puede ser confluente y formar lesiones papulosas. Esas lesiones pueden ser asintomáticas y, como ya dijimos, pueden exacerbarse por la exposición solar. Este tipo de lupus suele ser benigno y suele tener un buen pronóstico. Bueno, otro signo común va a ser la alopecia. Esta se dice que va a estar presente en el 45% de los pacientes y suele afectar más que nada las regiones temporales, causando la pérdida de cabello irregular. También se va a presentar lo que va a ser la paniculitis lúpica, que aunque es poco frecuente, la literatura nos dice que se va a presentar en el 2% de la población con lupus, y pues esta presentación consiste en induraciones musculares profundas o nódulos subcutáneos, en los que la epidermis suele estar eritematosa, atrófica o ulcerada. Estas lesiones suelen afectar más que nada las extremidades proximales, es decir, lo que va a ser los brazos y los hombros. Bueno, también tenemos la atrofia blanca, que es un tipo particular de cicatriz que se presenta en la parte inferior de las piernas. Estas van a ser lesiones más que nada relacionadas al riego sanguíneo que va a ser insuficiente y pues se va a caracterizar más que nada por pápulas dolorosas, petequias o ampollas hemorrágicas. Otra lesión que se va a presentar va a ser el lívido reticularis, que va a consistir en una decoloración violácea con aspecto de encaje, que se va a observar frecuentemente en extremidades inferiores, y probablemente esta se piensa que es causada por la hinchazón de las venas medianas de la piel y que puede agravarse con la exposición al frío. Entre otras manifestaciones cutáneas, vamos a tener lo que van a ser las telangiectasias periunguales, la vasculitis leucocistoclástica y el síndrome de Raynaud, o también podemos presentar lo que van a ser lesiones ampollosas. La que sigue, por favor.
Bueno, ahora pasando a las manifestaciones orofaringeas, vamos a tener que estas van a ser muy importantes porque igual se van a considerar como aspectos clínicos y pues van a representar justamente un criterio de diagnóstico y se han establecido como 3 subtipos que son justamente los que les dije anteriormente. El primero va a ser el lupus eritematoso cutáneo crónico o por sus siglas en inglés va a ser el CCLE. Bueno, este es caracterizado por lesiones rojas bien delimitadas, redondeadas o irregulares, que pueden ser atróficas o ulceradas con estrías queratóxicas. Estas van a ser irradiadas y de color blanco. Y bueno, también pueden presentarse con un aspecto verrugoso, también pueden presentar fisuras lineales o presentar lesiones ulcerativas. Estas se van a dar más que nada, como podemos ver en la imagen, en lo que va a ser el paladar duro. Y bueno, también puede afectarse en los labios, donde las lesiones tienden a extenderse más allá de lo que va a ser del borde del bermellón, que pues va a ser justamente el borde donde cambia de coloración, y pues justamente puede afectar a lo que va a ser la piel circundante de los labios. El segundo grupo de el segundo grupo va a ser el lupus cutáneo subagudo o también conocido como LEX. Y pues bueno, estas van a ser lesiones orales poco frecuentes, ya que se van a relacionar más que nada a lo que va a ser la fotosensibilidad y se van a caracterizar por placas rojas redondas y discretamente atróficas. Estas van a estar ubicadas más que nada en lo que va a ser el paladar duro, aunque también se pueden presentar con menor frecuencia en lo que van a ser los labios. Y por último tenemos las lesiones cutáneas agudas o LES, que son lesiones orales que suelen presentarse por ulceraciones, principalmente en el paladar duro, acompañadas de un eritema intenso y petequias. Además podemos encontrar lo que van a ser máculas eritematopurpúricas, principalmente en lo que va a ser la mucosa labial, así como podemos ver en la imagen. Obviamente su nombre lo dice, pues van a ser lesiones con un color un tanto moradito. Y pues bueno, otros síntomas y otros signos y síntomas que vamos a encontrar en la orofaringe pueden ser candidiasis oral con una prevalencia del 4 al 75%. También podemos encontrar lo que va a ser la disfagia entre el 11 y el 75% y la xerostomía, que va a ser, pues, puede ser muy aleatorio la presencia de esta. Y pues este último síntoma, que es la xerostomía, no necesariamente está dada por el lupus, sino que también puede ser como secundario a sí, a otras patologías, como puede ser el síndrome de Sjögren. La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí, siento que pasando a la parte complicada, que es el diagnóstico. Este se va a dividir pues meramente en 2 partes, que va a ser el clínico y el inmunológico. Ya existen algunos criterios clínicos que se han establecido a lo largo del tiempo que justamente nos permiten diagnosticar pues lo que va a ser esta enfermedad. Tenemos 2 organizaciones que nos brindan este patrón clínico. El primero de ellos es el Colegio Americano de Reumatología, o también conocido como ACR, y el segundo es el Grupo de Clínicas Colaboradoras Internacionales de Lupus Sistémico, o también conocido como el SLIC. Bueno, la ACR nos dice que un paciente presenta lupus cuando tiene 4 o más de los 11 criterios que les voy a presentar a continuación, mientras que el SLIC nos dice que un paciente presenta lupus cuando satisface al menos 4 criterios, incluidos al menos un criterio clínico y un criterio inmunológico. Y a esto se le debe sumar que el paciente debe tener nefritis lúpica comprobada por biopsia. Bueno, estos criterios hacen el diagnóstico de lupus, pues sí, meramente más fácil. Pero, Eh, porque esto último que dices de la nefritis lúpica es muy específico y dice que debe de cumplir 4 criterios, uno clínico, al menos uno clínico y al menos uno inmunológico, pero si no tiene nada de eso y el paciente es portador de anticuerpos antinucleares y a alguien se le ocurrió hacerle una biopsia renal y la biopsia renal tiene patrón de full house, que ya después les explico qué es full house, automáticamente estos 2 criterios, o sea, la biopsia renal con patrón full house y la positividad de anticuerpos antinucleares, hacen directo el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. No es como que tenga un patrón, un criterio, 4 criterios, al menos uno clínico, uno inmunológico, más la biopsia, ¿no? Porque hay pacientes que nunca completan criterios, andan por la vida, es que tengo 3 y dicen que tengo lupus, pero no completo los 4, etcétera, etcétera. Entonces alguien dice, bueno, vámonos por la otra vía, que son 4 criterios. Les hacen la biopsia, le hacen la biopsia y le sale positiva, pero tiene positividad de anticuerpos, hace el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Son los 4 criterios o es la biopsia más los ANA. Quiero hacer la aclaración, ¿vale? Continúa.
Ok, gracias, Doc. Bueno, como les comentaba, pues justamente estos criterios pues nos van a hacer más que nada pues más fácil el diagnóstico. Y bueno, se dice que estos criterios se tienen que aplicar pues más que nada en los pacientes que nos van a presentar algunos síntomas inespecíficos e inexplicables, como pueden ser la fiebre, la fatiga, la pérdida de peso, erupciones fotosensibles, artralgias, nefritis, convulsiones o psicosis, alopecia, anemia, el fenómeno de Raynaud, flebitis. Bueno, esta va a ser más que nada la inflamación de las paredes de las venas e incluso en mujeres, obviamente, lo que va a ser los abortos recurrentes. Entonces, cuando no encontremos como una causa lógica o evidente, pues sí podemos como que apoyarnos de estos criterios. La que sigue, por favor. Bueno, esos son los criterios. No sé si te puedes salir de presentarlo y hacerle zoom desde las diapos, porfa. Bueno, si no, ahorita les paso la presentación, pero justamente esa tablita viene en el artículo. Bueno, esos son los criterios. Del lado izquierdo podemos ver lo que nos dice la ACR. Bueno, estos se van a relacionar o nos dice que tenemos que evaluar lo que van a ser signos como erupción malar, fotosensibilidad, erupción discoide, lo que va a ser la úlcera oral, la artritis, la serositis, trastornos neurológicos y hematológicos. Y pues justamente al lado de esta columna, la ACR nos dice las características que tenemos que contemplar o revisar en cada uno de estos apartados. Y justamente allí en problemas hematológicos venía lo que les comentaba anteriormente, que iba a ser algo clínico. Bueno, también vamos a tener más abajo lo que va a ser un apartado de estudios inmunológicos que se va a presentar, que se van a evaluar más que nada lo que van a ser los anti-ADN, que era lo que nos comentaba el doctor. Y bueno, ahora del lado derecho vamos a tener lo que van a ser los criterios de SLIC, que se enfoca más que nada en lesiones agudas, subagudas y crónicas. Ahí se enfoca más que nada la clasificación dermatológica y pues va a evaluar la presencia también de úlceras orales y nasales, si es que hay alopecia o cicatrices, si hay enfermedades articulares, serositis, enfermedades renales, trastornos neurológicos o hematológicos. Igual tiene su apartado inmunológico, igual que la ACR, y pues este nos dice que cualquier alteración de rangos normales es señal para considerar lupus, obviamente en los estudios que nos ofrece pues sí, estos criterios. Y pues aquí estas pruebas inmunológicas se van a centrar en lo que va a ser la anti-ADN, la anti-SM, que pues va a marcar la presencia de anticuerpos contra el antígeno nuclear SM. Y por último recomienda el estudio de antifosfolípidos. Bueno, como ya les dije, la ACR nos dice que un paciente presenta lupus cuando tiene 4 o más de los 11 criterios y el SLIC pues ya nos hizo el favor el doctor de aclararnos de lo de la biopsia. La que sigue, por favor. Bueno, ahí es justamente lo que nos comentaba el doctor, pero pues yo sinceramente nada más les iba a decir de que no, pues va a presentar este tipo de patrón, pero era como que mucha información y la verdad no la entendí, entonces no sé si el doctor me puede apoyar ahí. ¿O le sigo, doc? Mira, es que creo que en 2 minutos ya termina la sesión, entonces nos desconectamos y volvemos a entrar, ¿va? Inicio, justamente va a ser muy importante lo que va a ser el diagnóstico a través de las ANAs y pues justamente a través de un procedimiento de inmunofluorescencia vamos a tener diferentes patrones que nos van a indicar la presencia de lupus. Como podemos ver en la tabla, vamos a tener 4 patrones principales. El primero de ellos va a ser el hemogéneo. También podemos tener uno que se va a denominar moteado, citoplasmático o pleomórfico. No sé si el doctor, bueno, es que le decía yo, doc, que la verdad yo nada más los iba a mencionar por encima, pero pues no sé si usted me pueda ayudar a
describirlos más a profundo o lo brinco? Claro, o sea, el nombre que tiene esos patrones es cómo ven coloreados los anticuerpos antinucleares cuando se unen a algún componente del núcleo. Por ejemplo, el homogéneo es porque el núcleo se ve pintadito homogéneo, ¿ok? El citoplasmático, pues los componentes, los anticuerpos antinucleares están en el citoplasma. Hay uno nucleolar, el patrón nucleolar. Se tiñe el nucleolo de las células, de estas células de las G2. Existe el centromérico, pues en una de las fases de división celular, pues se involucran unas estructuras que se llaman centrómeros. Entonces, los anticuerpos se unen a los centrómeros y dan por eso se denomina así el nombre del patrón, centromérico. Entonces, dependiendo de lo que se unan, los patrones antiguos, bueno, de la clasificación antigüita solamente contemplaba 5 o 6, que es el homogéneo, nucleolar, centromérico, moteado fino, moteado grueso, etcétera, ¿no? Entonces, hay una organización que se encarga de estudiar los patrones porque se han visto los expertos en anticuerpos antinucleares que no solamente a veces un patrón se alcanza a distinguir, debajo de a lo mejor de un patrón homogéneo puede estar también otro tipo de patrón como nucleolar o algunos otros no visto como el citoplasmático o etcétera, ¿no? Entonces han descubierto 29. Entonces, si son un poco curiosos, pueden meterse hacia esa página que se llama ANA Patterns. ANA con doble N y Patterns así como suena, ¿no? RNS Patterns. Es de color azul y viene como árbol clasificatorio. Y en el árbol clasificatorio, pueden observar que hay los patrones y se describen cada patrón. Ahora, lo importante de los patrones no es solamente tiene Ana con patrón tal. Cada patrón se relaciona con el anticuerpo específico. En la clasificación antigüita, donde el patrón homogéneo, que es ahora en la clasificación nueva, es como el AC4, si mal no recuerdo, se relaciona con anticuerpos específicos. ¿Cuáles son esos? Son 3 solamente. Anticuerpos anti-DNA, anticuerpos antihistona y los anticuerpos antinucleosoma, ¿ok? Los anti-DNA no solamente están presentes en lupus eritematoso sistémico, también está presente en algunas otras enfermedades, por ejemplo, la vasculitis renal, una vasculitis limitada a riñón, el anti-DNA, el lupus a nivel con activación, bueno, en general el lupus puede cursar con anti-DNA y la esclerosis sistémica también puede tener positividad a anticuerpos anti-DNA. El anticuerpo antihistona está presente en el lupus inducido por fármacos, ¿ok? Entonces, si es un paciente que tiene más de 6 meses consumiendo etanercept y de repente ven que tiene eritema malar, alopecia difusa, artritis, etcétera, y dicen, clínicamente corresponde un lupus, pero ven que está consumiendo etanercept y lleva 6 meses, pues puede ser un lupus inducido por drogas, en este caso por etanercept. Entonces el antihistona da un patrón homogéneo. Y el antinucleosoma, pues no es exclusivo de ninguna enfermedad, pero el hecho de que tenga antinucleosoma un paciente significa que sí o sí tiene una enfermedad autoinmune, ¿ok? Ahora, el moteado. El moteado pueden tener anticuerpos anti-SMID, anti-RO, anti-LA, anti-RNP, ¿ok? Y esos anticuerpos están en relación con el lupus y con otras enfermedades. Aquí lo importante es y el mensaje que les quiero que se lleven a su casa, que se lleven a sus cuadernos, en sus notas, es que si lo que más pesa en reumatología son las manifestaciones clínicas, ¿ok? El paciente podrá tener un anticuerpo antinuclear positivo a título moderado alto,
patrón moteado. Pero si no tiene clínica de nada, ni siquiera tiene cilindros granulosos, cilindros serios, ni siquiera tiene alopecia difusa, ni siquiera tiene fiebre, por muy alto que sea ese título de anticuerpos, no tiene una enfermedad autoinmune, ¿ok? Recuerden que se evalúan pacientes, no resultados de laboratorio. Ahora, eso cambia cuando el paciente tiene toda la clínica del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene eritema malar, úlcera palatina, úlcera nasofaringia, tiene alopecia, artritis de pequeñas articulaciones no deformante, en un examen general de orina tiene hematuria, tiene, no sé, los niveles de complemento C3 y C4 bajos, tiene trombocitopenia, linfopenia en más de 2 determinaciones, en fin, tiene un mundo de manifestaciones que me traducen que posiblemente tengo una enfermedad autoinmune tipo lupus eritematoso sistémico, porque ya vimos, o sea, ya si se detienen a ver cada manifestación, pues van a ver que, pues claro, es casi es compatible. Entonces, ya para confirmarlo, tienen que mandarle a hacerle los anticuerpos que son específicos para lupus, pero solamente para confirmar, ¿ok? Entonces no sé si con esto que les acabo de explicar tienen dudas o preguntas. No, doctor, de mi parte. Las cosas se complican cuando les diga que el lupus no es la única enfermedad que cursa con la formación de úlceras. ¿Qué otro ejemplo me podrían dar o cuál sería el diagnóstico diferencial del paciente que tiene úlceras en la boca? ¿Crohn? ¿Ande? ¿Enfermedad de Crohn? Enfermedad de Crohn. Sí, es de proximal a distal, pero cursa más con manifestaciones intestinales. Sí pueden observar, pero las úlceras de Crohn tienen una característica específica. ¿Cuál es? Que Que son muy difícilmente las van a profundas. ver a nivel de la boca. Cuando les hacen una endoscopía, ¿cómo se ve la mucosa en la enfermedad de Crohn? Que daña hasta la submucosa. Pero ¿cuál es la apariencia que da? O sea, a simple vista no ves la submucosa. En la endoscopía lo que ven es una mucosa en empedrado, ¿no? ¿O me equivoco? Okay. La colitis ulcerativa, pues precisamente ven esas úlceras y se afecta prácticamente casi toda la pared. En Crohn solamente es la submucosa, pero a simple vista es una imagen en empedrado, que es el principal diagnóstico diferencial de la TB intestinal. Pero bueno, ya me estoy metiendo en otras cosas. Entonces, ¿se han dado cuenta, o sea, diagnósticos diferenciales de úlceras en la boca? Pues primero la estomatitis herpética. ¿Qué tal si son úlceras por herpes? ¿Ok? Y hablando de otro tipo de enfermedades como enfermedades autoinflamatorias o enfermedades que entran en el rango de vasculitis, puede ser la enfermedad de Behçet. Entonces, el lupus tiene una manifestación amplia y con esto de amplio es que deben de descartar enfermedades infecciosas, hemato-oncológicas principalmente para poder estudiar al paciente que cursa con una enfermedad autoinmune. ¿Ok? Eso es a lo que quería llegar. ¿Ok? Entonces, con lo de los patrones no se tienen que volver expertos ustedes. Pero porque déjenme decirles que las cosas se complican, porque hay un tipo de anticuerpo que se relaciona con individuos sanos. O sea que si se los mandamos a hacer de forma específica y nos sale este anticuerpo que es el anti-DFS70, este nos predice que este individuo tiene baja probabilidad de que desarrolle una enfermedad autoinmune. Baja
o prácticamente nula. Entonces, esos pacientes cursan con positividad de anticuerpos antinucleares, pero que en la nueva clasificación hasta te recomiendan se recomienda que se realice anticuerpos anti-DFS 70. Se los mandan a hacer y pues el hecho de que salga positivo para este anticuerpo predice que muy bajo o prácticamente nulo que no tienen a una enfermedad de tipo autoinmune. Entonces no se dejen guiar solamente por la positividad. Si ustedes tienen sospecha de una enfermedad autoinmune, aparte de pedir los anticuerpos antinucleares, deben de solicitar los anticuerpos específicos para poder decir qué enfermedad autoinmune es. No se vale que al paciente le envíen todo el panel de anticuerpos, porque si de por sí son caros realizarlos, como para que ande desembolsando hasta 10,000 pesos el paciente. Ok, entonces, hablando específicamente del lupus, ¿cuáles son los anticuerpos específicos para lupus? Los anti-Ro, anti-La y No, pueden estar asociados, pero un paciente con lupus que tenga anti-Ro y anti-La es porque tiene manifestaciones cutáneas. Sean los anticuerpos anti-Ro y anti-La, que ya lo vamos a ver en otra clase, ¿con qué enfermedad se relacionan más? con Sjögren. Con Sjögren y Artritis reumatoide. lupus neonatal, ¿ok? Pues sí. Vamos a tener clase de lupus neonatal, ¿ok? Y ya me van a decir, mire, se relaciona por tal. Ahora, el hecho de que tengan positivo los anticuerpos específicos o el anticuerpo que quieran, el anticuerpo siempre correlaciona con una actividad, ya sea con actividad de órgano o de la enfermedad. Ro y La están más relacionados a piel y a corazón, ¿no? En lupus neonatal, cuando veamos, los que sufren, los bebés que nacen con bloqueo cardíaco congénito, a fuerza sí o sí tienen positividad a Ro, pero ya después me dicen a qué subtipo de Ro, porque existen dos. El paciente con lupus que debuta a nivel renal, ¿cuál es el anticuerpo que tiene más positivo? Y que traduce actividad de la enfermedad. ¿Cuál? Los anti-DNA. Anti-DNA, ok. La enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿con qué anticuerpo se relaciona más? Ro. Anti-RNP. No nada más existen ROLA, también existen otros. El antiperribosomal, ¿con qué relaciona? Bueno, eso está difícil. Con neurolupus. Los anticuerpos anti-NMDA, ¿con qué relaciona? Con encefalitis autoinmune. Y así nos podemos seguir para enfermedades autolimitadas a cierto órgano o para la actividad de lupus o de otras enfermedades. El perribosomal relaciona con alteraciones neuropsiquiátricas de lupus eritematoso sistémico. Entonces, los anticuerpos no se piden por pedir, se piden porque tú tienes una sospecha clínica y porque el órgano que está afectado, pues tú encuentras relacionar la alteración de ese órgano con la positividad de cierto anticuerpo específico. ¿Ok? A nivel renal también se relacionan otros, como aparte del anti-DNA, como el anti-RNP y el anti-SMIT, que déjenme decirles que el anti-SMIT solamente está positivo en el 50% de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, ¿ok? Entonces, para que no se anden se lo pueden solicitar, pero el hecho de que el paciente no tenga anti-SMIT positivo no significa que tiene lupus, ¿ok? Entonces, en un paciente con lupus,
Los anticuerpos que se deben de solicitar, aparte de los anticuerpos antinucleares, son anti-Smith, anti-DNA, tienen que solicitar también anti-RNP, porque también correlaciona con afección renal. Tienen que pedir los anticuerpos antifosfolípidos, porque si se dan cuenta, en los criterios de clasificación, conforme ha pasado la historia, los consideran como parte de los criterios de clasificación. ¿Ok? También tienen que pedir, en algunos otros criterios solicitan el falso positivo de algunas pruebas, principalmente para sífilis, y que si hacen la prueba, la de reagina, o la otra, que ahorita se me olvidó su nombre, tengan una prueba confirmatoria que lo descarte, que en este caso es el FTAPS para sífilis, aunado a la disminución del complemento. Hay otras, no se vayan con la idea de que si tiene el C3, el C3 consumido, ya tiene el lupus. No. Las infecciones, las sepsis y enfermedades autolimitadas, por ejemplo, la vasculitis confinada a riñón, por sí mismas pueden hacer consumo de complemento, principalmente de C3. Pero si no encuentran alguna otra cosa y disminuyó C3 y C4, es lupus hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? No sé si, bueno, continúa con tu exposición porque me puedo aquí explayar. Entonces, para que termines. Sí, gracias, Doc. La que sigue. Todos los criterios que antes les mencioné también se pueden aplicar en pacientes con anormalidades en algunas pruebas de laboratorio, como puede ser el hemograma completo y diferencial, perfil metabólico completo, en velocidad de sedimentación globular y o proteína C reactiva, en los análisis de orina, en positividad de un panel de anticuerpos nucleares extraíbles y anticuerpos antifosfolípidos. Los anticuerpos extraíbles de núcleos son los que acabamos de comentar, RO, LA, RNP y SMIT principalmente. Ok. Todos estos síntomas clínicos, como las anormalidades en laboratorio, se pueden respaldar con algunos estudios de imagen, como puede ser la radiografía de tórax, la ecografía renal, la ecocardiografía y electrocardiograma. La tomografía computarizada también nos puede ayudar, siempre y cuando sea de cuerpo entero. También una angiografía de cuerpo entero. No. Espérame, ¿cómo que de una tomografía Es de que cuerpo entero? leí que era más que nada como para los signos y síntomas anexos, por ejemplo, si había algún cambio neurológico focal o algo así, nos podía Pero ayudar. es una tomografía de cráneo, no requieres la tomografía de uña para ver si tiene alteraciones neurológicas. No, sí, justo, pero... Entonces, después de que se hace, tú puedes clasificar al paciente con lupus eritematoso sistémico. Lo que tú estás mencionando es que intencionadamente le debes de hacer pruebas al paciente para ver en dónde está cursando con actividad de la enfermedad. Supongamos que es un paciente que les llegó a la consulta porque está hinchado de los pies. Se le ha caído el cabello por meses y esto porque tú te diste cuenta en la consulta. Le dices, oiga, tiene muy poquito cabello. Se me ha estado cayendo en demasía, eso también le iba a comentar. Le haces la prueba de tracción, es positiva, le revisas la boca, tiene una úlcera y siempre tiene fotosensibilidad cuando se expone a la luz del celular, a la luz de la cocina, porque el paciente dice, es que yo ni me expongo al sol, doctor, y me sale esta mancha roja siempre y se la señala. El antifaz, la lesión eritematocena, las de mariposa. Entonces, pero ¿qué les iba? Señor, posiblemente usted tenga, de acuerdo a las manifestaciones que tiene, tenga lupus eritematoso sistémico. Le voy a encargar unos anticuerpos. Entonces, pues para que no les den doble piquete, pero tú ya vas en la mente que posiblemente, probablemente sea lupus, solamente lo vas a confirmar. Entonces le vas a mandar Ana Porifi, anti-DNA, anti-SMIT, anti-RNP, porque estás diciendo que su debut es a nivel renal, ¿ok? Pero aparte de eso, le tienes que buscar otros sistemas, le tienes que mandar, pues, cómo está funcionando el riñón, seguramente te lo vas a encontrar con datos de lesión renal, posiblemente tenga linfopenia en la biometría hemática que le pidas,
Los lúpicos por lo regular no es una regla, pero casi siempre se les inflama el hígado, entonces las pruebas de funcionamiento hepático, y a lo mejor en la biometría te das cuenta que aparte de la linfopenia tiene anemia, pero es una anemia severa, o sea que tiene 5 o 6 de hemoglobina, ¿ok? Y a lo mejor los renales, pues por lo regular cursan con anemia, pero no tan severa esa anemia. Entonces, a lo mejor está cursando con una segunda manifestación importante a nivel orgánico, que sería a nivel de la sangre, que le provoca anemia hemolítica. Entonces, ¿qué le tienes que pedir aparte de lo que ya mencionamos? A lo mejor una prueba de Coombs, el funcionamiento hepático y las bilirrubinas, porque una anemia hemolítica eleva bilirrubinas, ¿ok? Entonces tienes que mandar a hacer los estudios primeramente dependiendo del órgano que está afectado principalmente y ya después irlos dirigiendo según tu exploración física encuentres otras alteraciones. No es, tengo lupus, ahora se hace una resonancia de la cabeza a la punta del dedo gordo del pie, ¿no? Porque si los ven de forma particular, pues para eso el paciente pues no va a tener fondos y de forma institucional no te los van a hacer este tipo de exámenes tan extensos. Debes de ir localizando o focalizando las alteraciones para solicitar de forma puntual los estudios de extensión para evaluar la actividad de la enfermedad. ¿Ok? Sí, doc, gracias. La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí, ya pasando al tratamiento, bueno, la literatura nos dice que el lupus, pues, es una enfermedad potencialmente mortal y su manejo es, bueno, va a ser complejo y debido a que va a haber una múltiple afectación orgánica, se va a basar más que nada en lo que, pues, va a ser el tratamiento sintomatológico y también se va a recomendar, pues, pedir apoyo a algunos especialistas, como puede ser el reumatólogo, el neurólogo, neumólogo, cardiólogo y entre, pues, otros más, ¿no? Pero el Bueno, reumatólogo es el especialista en lupus. ah, ajá, pero suponiendo ¿Cómo le vas a como pedir ayuda? bueno, es que leí que como médico general, suponiendo si teníamos dudas o algo así, podíamos Ah, pues sí, o pedir sea, justamente tú el se te apoyo. envías con la sospecha y el Ajá, reumatólogo va a decir si sí o si no. Si sí, se lo va a quedar. sí, sí, Y sí, ahora, lo justo. que yo creo que va encaminado a eso que tú dices es que hay otros debuts, por ejemplo, a nivel intestinal, los pacientes pueden cursar con algo que se llama enteritis lúpica. O sea, se les inflama el intestino. Y puede ser tan intensa la perforación, la inflamación intestinal, que se pueden perforar. Entonces, ¿qué va a requerir en ese paciente con lupus que debutó con enteritis lúpica con sospecha de perforación? Que lo vea quién, El gastro. un cirujano, porque necesita operarse, está perforado, tiene datos de abdomen agudo. Si no está perforado, el cirujano ya descartó que tiene perforación. Ah, bueno, que lo vea un gastro. A lo mejor le indica una colonoscopía, qué sé yo. Que el paciente que ya diagnosticaron ustedes con lupus tuvo pérdida súbita de la visión. A ver, vamos, posiblemente, qué es lo que le esté pasando? Lúpico que se le perdió la vista. ¿Qué podría ser? Un tumor, ¿Mande? un tumor. Si no es lupus, ¿Un qué? Hay un que es que se corta mucho. un tumor. Un lúpico, ¿en qué momento le va a dar tiempo de desarrollar un tumor? ¿Y en dónde? Neuritis óptica, ¿no? Neuritis óptica. Se les inflama el nervio óptico. El lupus, aparte de ser autoinmune, es autoinflamatorio, es una enfermedad inflamatoria, ¿ok? Entonces se les inflama el nervio óptico, se están quedando ciegos por la inflamación. Para corroborar que tienen neuritis óptica, a menos que sean muy duchos con el oftalmoscopio y le hagan un fondo de ojo, ¿quién lo tendría que ver? El oftalmo. El oftalmólogo.
que les, el paciente tiene lesiones en la cara, pero muy exuberantes en la zona de los pómulos y el puente nasal, pero también vieron que le salieron en las piernas y en el dorso de las manos. Tienen dudas sobre si esas lesiones son de lupus. Entonces, ¿a quién lo mandan? Con el bueno, Con el dermatólogo. Entonces, las especialidades, el lupus es una enfermedad multisistémica. Algunos le denominan generalizado, pero para fines prácticos, por sistemas, afecta más los sistemas, sistémico. Entonces, si son cosas que ustedes como médicos generales, su objetivo es la sospecha y mandar los estudios para confirmar o descartar. Descartan, confirman, hacen la derivación correspondiente. ¿Ok? Lo envían con el reumatólogo. Ya después el paciente regresará porque el reumatólogo ya emitió recomendaciones específicas sobre cuál es tu papel como médico general. Ah, bueno, mira, pues que se le prescribe el medicamento, vigilar que no haya nuevos brotes, que se le vigile el examen general de orina por si tiene alteración cada 3 meses, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero si ustedes tienen sospecha de que afecta otro órgano, pues pedir los exámenes pertinentes. Si no está a su alcance, ya el especialista se los hará. Por ejemplo, en el caso de dermatología, pues hará la biopsia de piel y ya les informará pues cómo salió la biopsia de piel, ¿ok? Entonces no es como que ¿quién se hace cargo del lúpico? El reumatólogo, ¿ok? Para la ayuda de afectación a otros sistemas que ya está fuera del alcance del reumatólogo, pues ya lo ve el especialista indicado. Que la paciente lúpico llegó porque tiene dificultad respiratoria y en una radiografía vieron que tiene el diafragma del lado derecho más elevado que el izquierdo. En la radiografía tiene 4 y 5 espacios intercostales del lado derecho y del lado izquierdo tiene 7 espacios intercostales. Ah, bueno, pues hay algo en el lupus que se llama parálisis diafragmática, ¿ok? Entonces esos pacientes deben de recibir tratamiento intensivo, ¿no? Pero ya. Entonces, ¿qué nos podría ayudar con esta cuestión de la parálisis diafragmática? Solamente para emitir sobre opiniones si se requiere de algún estudio, porque independientemente el debut, el tratamiento se hace cargo del reumatólogo, a menos que el reumatólogo no sepa, ¿verdad? Entonces sería el neumólogo en este caso que les estoy poniendo, ¿ok? Y así pero se tiene que ser juicioso, por eso es que es un paciente que va a tener lo puede ser valorado por muchos especialistas, pero el que lleva la batuta es el reumatólogo, ¿ok? Sí, doc, gracias. Ok, ¿qué más? Bueno, antes de planificar algún tratamiento se debe determinar pues la gravedad, incluyendo la disfunción orgánica y el grado de inflamación que pues está presentando el paciente. Las consideraciones terapéuticas pues van a incluir controlar pues cualquier enfermedad subyacente, como puede ser si el paciente está cursando alguna aterosclerosis o una hipertensión pulmonar. También se va a recomendar pues la protección solar, llevar una buena alimentación y nutrición con una ingesta equilibrada. Bueno, también el paciente debe llevar una rutina de ejercicio adecuada para prevenir más que nada la pérdida muscular y la desmineralización ósea. También va a ser importante que el paciente deje de fumar si es que lo hace y pues se debe contar con las inmunizaciones adecuadas hasta la vacuna más actual. La literatura nos dice que esto va a ser un requisito para iniciar pues una terapia inmunosupresora. Y pues bueno, si el paciente lleva a cabo estas consideraciones, la literatura también nos comenta que se puede evitar el uso de varios medicamentos justamente pues para contrarrestar algunas complicaciones. Y bueno, el tratamiento del lupus se va a basar, como ya les comenté, principalmente en las manifestaciones clínicas y de hecho la Liga Europea contra el Reumatismo ha publicado algunas recomendaciones para el tratamiento de esta enfermedad, mencionando que todos los pacientes con lupus que no presenten manifestaciones clínicas se traten con antipalúdicos o glucocorticoides.
Bueno, como alternativa se pueden ocupar antiinflamatorios no esteroideos con precaución durante periodos limitados en pacientes con bajo riesgo de complicación. También se pueden considerar agentes inmunosupresores como la azatioprina, microfenolato o metrotexato en pacientes con lupus que no responden o que no pueden reducir los corticosteroides por debajo de las dosis aceptables para el uso crónico. Ahora, si los fármacos de primera línea fallan o el paciente presenta efectos secundarios, se recomienda el uso de belimumab. Bueno, todo esto que les acabo de comentar está resumido en este cuadrito que les presento. Entonces, cuando les pase la presentación, pues ahí lo pueden leer un poquito más a detalle. La que sigue, por favor. Bueno, igual es una tablita que venía en el artículo, pero pues esta tablita nos incluye justamente lo que van a ser los principales medicamentos para el tratamiento del lupus. Mencionándolos rápidamente, vamos a tener lo que va a ser la prednisona como el corticosteroide de elección, a la hidroxicloroquina como el antipalúdico, y como agentes inmunosupresores tenemos a la aciatoprina, al metrotexato, a la ciclofosfamida y a la cicloposporina. En cuanto a un tratamiento con agentes biológicos, se recomienda el uso de rituximab, perdón, y belimumab. Rituximab. Y belimumab. Bueno, esta tablita se me hizo muy completa porque igual trae pues lo que van a ser los efectos adversos que nos pueden provocar, y como les dije en un inicio, antes de dar un tratamiento pues debemos conocer el estado del paciente y revisar cuál de toda esta lista de medicamentos nos conviene más usar, y es justamente porque todos ellos pueden presentar un riesgo-beneficio para el paciente. Igual en la tablita pues se les presenta las dosis y los efectos que hace. La que sigue. Ya sería todo de mi parte. Muy bien, pues es un tema bastante... En cuestión del tratamiento solamente se estadifica, primero hay que evaluar qué tan activa, qué grado de actividad cursa el paciente con lupus. Y se puede, hay muchas calculadoras. Esta es SLEDAI, esa para la mujer en edad reproductiva, es SLEDAI 2K. Hay uno que considero que es el más práctico, que se llama MEX SLEDAI, que es una escala que se aplica a los pacientes latinoamericanos que viven en, bueno, pues toda Latinoamérica es pobre, pero que tienen en los hospitales los estudios básicos para poder determinar si está activo o no. Entonces, y no requiere, porque hay otras como VILAC y SLEDAI que requiere de la determinación de anticuerpos. Y los anticuerpos, a menos que se hagan por particular, y eso vemos, no se reportan de un día para otro, tardan de entre 3 y 5 días en reportarse los anticuerpos, porque les digo, tienen que pasar por un proceso en donde se utilizan estas células, las de EP2 del carcinoma nasofaringio. Entonces, por eso es que tarda el reporte. Pero entonces escalas como el MEX-SLEDAI, con una biometría hemática, el ego, niveles de complemento que están, y entre comillas, asequibles en cualquier hospital, se puede evaluar la actividad de la enfermedad. Esto hablando del MEX-SLEDAI, porque ya VILAC, SLEDAI 2K, y etcétera, etcétera, ya tienen sus propias puntuaciones y los parámetros que requieren para la evaluación de la actividad. Entonces se evalúa en leve, moderada y grave la actividad de lupus. Entonces, si es leve, se la puede ir con calma, con antipalúdicos como la cloroquina y la hidroxicloroquina, y nada más, ¿no? Pero si tiene moderada, los pacientes que están en moderada es porque están a un paso de volverse graves y se deben de tratar como graves. Es por eso que se les deja terapia inmunosupresora a largo plazo, ya sea con ciclofosfamida mensual, hay esquemas para esto, o la tableta diaria que es el micofenolato de mofetil. Hay algunos debuts que se pueden controlar con otros, se llaman FARMES, que son terapia inmunosupresora convencional, como la anemia hemolítica en el contexto del lupus eritematoso sistémico, que se puede controlar con la azatioprina, ¿ok? Y hay algunas otras terapias que no tienen una indicación precisa para el lupus, pero que sí se pueden emplear, como en el caso de la anemia hemolítica en el contexto del lupus, que se puede utilizar la inmunoglobulina, ¿ok? Entonces ya las terapias biológicas como el rituximab y recientemente aprobado
el belimumab para el lupus, pues debe ser a consideración y solamente se utiliza en debuts donde ponen en riesgo la vida del paciente, como por ejemplo la hemorragia alveolar difusa, la nefropatía estadio 3-4 o con clase combinada 3-4, 3-5 o 4-3, porque se combinan las clases de la nefropatía lúpica, y el neurolupus, que sea resistente a manejo convencional. Ya se puede utilizar el rituximab. Y en algunos artículos se menciona que en caso de que no respondan a rituximab se puede aplicar belimumab, pero pues es prácticamente pues lo mismo. Pero bueno, eso ya es a cuestión del reumatólogo, dependiendo de en cuánto evalúe la actividad de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, para ustedes es importante saber el debut en cada órgano y sistema, donde ustedes pueden decir, miren, tiene estas manifestaciones a nivel pleuropulmonar, posiblemente se trate en el lupus. Y lo más común en el lupus, ya para terminar, lo más frecuente del lupus es lo más infrecuente. ¿Y qué quiero decir con esto? Las manifestaciones, que más bien es lo que voy a decir al respecto. Las manifestaciones inespecíficas de lupus son las más frecuentes de encontrar. Cuando el paciente tiene daño orgánico, es porque ya pasó mucho tiempo, aproximadamente más de 6 meses, ¿ok? Y como manifestaciones inespecíficas está fiebre, fatiga, pérdida de peso, malestar general, ¿ok? Y eso es lo más inespecífico, es lo más frecuente. Ya si el paciente ven que anda convulsionando, con eritema malar, se le hincharan las piernas, etcétera, etcétera. Bueno, pues agua pasa por mi casa, le pido solamente los específicos para confirmar, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, de mi parte no. Conste, porque es un montón de lupus, ¿eh? Así que para que pongan a estudiarse el debut, de qué forma puede debutar el paciente con lupus dependiendo del órgano y sistema. O sea, en la piel, pues las lesiones cutáneas. A nivel renal, pues con un síndrome nefrítico nefrótico. A nivel cardíaco, pueden hacer bloqueo, pero es muy raro. Pueden hacer derrame pericárdico, hipertensión arterial pulmonar, a nivel gastrointestinal, con la enteritis lúpica, también puede haber enteropatía perdedora de proteínas, a nivel del sistema nervioso central con neurolupus, con crisis convulsivas, etcétera, etcétera, ¿no? Para que siempre deben tener en mente, si un paciente ya está diagnosticado con lupus, saber qué se puede esperar en cada órgano y sistema, ¿ok? Si es un paciente no diagnosticado y está en abordaje, tener en mente que la activación o el debut puede ser a cualquier nivel, desde los ojos, el cabello, la piel, hasta órganos como hígado, intestino, vejiga, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, es un tema bastante amplio. Yo creo que por aquí lo vamos a dejar. Dentro de 8 días, les voy a preguntar sobre la tarea para ver si la hicieron, porque no les voy a decir las manifestaciones para que puedan participar. Y en la siguiente clase continuamos con el siguiente tema que me parece que es, no recuerdo si es lupus neonatal o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Es lupus neonatal. Ok, entonces lupus neonatal sí lo podemos ver muy bien en 1 hora y el siguiente tema sí es SAF, ¿verdad? Sí, lo de El siguiente. anticuerpos antifosfolípidos. Ok. Entonces el siguiente martes vemos estos 2 temas, por favor. Entonces su tareita y estudien, porque les voy a preguntar, ¿ok? Entonces hasta aquí la dejamos porque ya es tarde y pues bueno, para que les dé tiempo de estudiar todo.